del proyecto integrador Megatríptico, transformando contextos a través de la lengua, un enfoque sociolingüístico y didáctico para la intervención. Dentro de este proyecto se analizan las diversas características de las unidades, como lo es la unidad 1 de la lingüística aplicada al enfoque sociolingüístico. Aquí tenemos tres principales conceptos, que es la lengua en el sistema de signos para comunicarse dentro de la interacción. Asimismo, lo que es el lenguaje, la facultad para comunicarse mediante estos signos. Y por último, lo que es el uso individual de la lengua en contextos específicos para relacionar los últimos anteriores conceptos. Otra parte tenemos el concepto de sociolingüística. Aquí mismo estudia cómo el lenguaje se transforma según los factores sociales de género, de edad y de región. Esto mismo nos aborda las funciones del lenguaje. Lo referencial, que se permite de transmitir lo que es la información, la emotiva, que es expresar, lo relacionado también puede ser con las emociones, la cognitiva, que permite influir o persuadir en alguien más, la fática, que tiene que ver con el canal de comunicación de entrada y de salida, asimismo la metalingüística, que tiene la característica del habla, del lenguaje del mismo. Por último, la poética, que tiene que ver con la forma del mensaje. Ahora bien, tenemos lo que es el desarrollo de los enfoques en la enseñanza del español. Aquí podemos ver la gramática, que es tradicional, que tiene que ver con el enfoque normativo y memorístico. Por otra parte está lo textual, que tiene que ver con la coherencia y la cohesión del texto. Por otra parte, lo cognitivo y lo sociocognitivo permite reconocer el pensamiento del alumnado y el contexto del aprendizaje. Asimismo, lo comunicativo y funcional aborda lo que es el lenguaje dentro de los contextos reales. Por último, el sociocultural relaciona y promueve el lenguaje a través de la interacción social. Dentro de esta relación de contexto y conceptos que tenemos que ver en la unidad, se abordan las teorías del pensamiento y el lenguaje. Aquí señalamos el concepto de andamiaje, que tiene que ver el apoyo del docente hacia el alumno en una forma de avanzar dentro de su desarrollo lingüístico, de una forma escalonada, situada y que sea relacionada a lo que él entiende. Por otra parte tenemos la interacción social, que según Vygotsky señala el lenguaje y el pensamiento mediante un desarrollo con la interacción de otros. Por otra parte tenemos la didáctica del español en las telesecundarias dentro de los planes y programas que son el 2006, 2011, 2017 y 2022, que se inclinan hacia una evolución formativa, pero que tiene que ver más con la parte reflexiva y crítica para abordar un desarrollo integral en el estudiante, ya que se lleva a lo que fue de la evaluación y la mejora continua, que nos señalan estudios de PISA y de enlace que hay una gran deficiencia en la comprensión lectora y los temas relacionados al español. Por último, uno de los temas relacionados de esta unidad son las prácticas sociales del lenguaje. Aquí se señalan ciertas habilidades del lenguaje que pueden ser la de escribir alguna carta, participar en un debate y asimismo comprender o relacionar la comunicación. Dentro de la unidad 2 tenemos el esbozo de los principales componentes de la didáctica de la lengua. Aquí mismo podemos ver las habilidades del lenguaje, que son leer, que implica comprender, interpretar y analizar textos de diversos tipos y propósitos. Como segundo tenemos escribir, que es la producción de textos con un enfoque comunicativo, hablar, que es la expresión coherente y de significados, y por último escuchar, que es comprender mensajes reconociendo lo que es la interacción, los tonos y asimismo la información relevante. Por otra parte tenemos lo que son las variantes lingüísticas, que relacionan los factores de una riqueza cultural en la forma de expresión de las comunidades. Podemos señalar diversos tipos de variantes, como son la diatrópica, que es lo regional, la diastrática, que es por la clase social o el nivel educativo, asimismo la diafásica, que es la forma formal o informal, las generolectos, que tienen que ver con la diferencia entre el género, y por último las generacionales, que tienen que ver con las diferencias culturales relacionadas a los adolescentes. Todo esto nos señala los retos pedagógicos del lenguaje y del habla, que tienen que ver con la dislalia, la dificultad para pronunciar ciertos fonemas, la disfasia, que es el trastorno por la organización del lenguaje, la disfamia, que tiene que ver con la tartamudez, la afasia, que es la pérdida del lenguaje por daño neurológico, y por último la disglosia y disartria, que es las dificultades motores para la articulación. Dentro de esto señalamos que la didáctica para la enseñanza y el aprendizaje tiene que responder a ciertas preguntas, como lo son cómo y qué enseñar. Dentro de esto se señalan los contenidos que deben de ser contextualizados y enfocados a las necesidades del aula. Ahora bien, ¿cómo enseñar? Mediante actividades que sean significativas y situadas. ¿Con qué enseñar? Mediante los materiales que sean auténticos, variados y realmente enfocados. Por último, ¿cómo evaluar? Mediante las formas que reconozcan los procesos y asimismo la diversidad. Por última parte, toda la relación de este contenido se abordaron un diagnóstico, el cual se enfocó a ciertas características que fueron de la lengua materna, la lectura oral, la comprensión lectora, asimismo la producción escrita y la expresión oral. Todo este conjunto nos llevó a diseñar un diagnóstico para nuestra jornada de observación.
De este último diagnóstico nos abordamos a la siguiente unidad de aprendizaje 3, que es la elaboración de un proyecto de intervención. Asimismo, este diagnóstico señala que lo lingüístico y lo cultural deben de identificar estas habilidades lingüísticas, el uso del lenguaje y asimismo las necesidades específicas del estudiantado que permiten diseñar estas estrategias que son incluyentes, didácticas y contextualizadas para las necesidades. Dentro de nuestro contexto y problemática que se abordó, en este caso para mí, fue dentro de la Escuela Telesecundaria Francisco Márquez Paniagua, dentro de lo cual se señalan las dificultades para la fluidez lectora, dentro de otras características que eran la gramática, la redacción de textos, pero que eran en cierto grado mínimo. Por lo cual, nuestros resultados abordados dentro de esta problemática se señala que la lectura en voz alta era lenta y entrecortada. Ni siquiera los alumnos llegaban a las 100 o 120 palabras por minuto, ya que el estándar mínimo que señalábamos eran las 155. Ahora bien, la falta de entonación, las pausas inadecuadas y la repetición de palabras. También esto señala el nerviosismo que presentaban, la ansiedad, la inseguridad por incluso terminar la lectura, lo cual nos lleva a una limitada comprensión de los textos que pueden presentar cualquiera de los alumnos. Asimismo, dentro de las afecciones que pueden verse dentro de esta problemática es del desarrollo de las competencias comunicativas y del rendimiento académico que propician los alumnos. Esto complejiza el proceso de codificación fonológica y la comprensión del español en la segunda lengua que ellos presentan. Para este proyecto de intervención tenemos lo que es el sustento teórico por Racinski en 2010, que propone que la fluidez lectora no es un resultado mecánico, sino una forma expresiva en la cual se tiene que relacionar con la interacción, y propone la lectura coral. Aparte tenemos el sustento teórico de Wolf en 2008, que plantea que la lectura fluida depende del desarrollo de la ruta fonológica para la entrada y capacidad de conceptos que se relacionan con lo que escuchan y con lo que interactúan. Por otra parte tenemos lo que es nuestra intención pedagógica, que es fortalecer la fluidez lectora en los estudiantes para la mejora de la velocidad, del ritmo, la entonación y lo que es la comprensión dentro de estas actividades que deben de ser lúdicas, inclusivas y enfocadas. Por lo cual, estos objetivos deben de fomentar la confianza del estudiante al leer en voz alta, asimismo fomentar un ambiente positivo para que él desarrolle esta confianza, incluso por participar en el aula. Asimismo, disminuir la sobrecarga del docente para que el alumno también desarrolle la autonomía de la lectura. Dentro de nuestro plan de acción tenemos las siguientes propuestas, que son los trabalenguas y juegos fonológicos para la mejora de la articulación y actividad verbal y que estimulan la conciencia fonológica desde el juego. Por otra parte, la segunda actividad tiene que ver con la lectura coral y en parejas, que modela la lectura fluida y expresiva, lo cual disminuye la ansiedad lectora y lo cual favorece el ritmo y la comprensión de ciertos textos. Ahora bien, esto se realizará mediante una evaluación y seguimiento en el cual será relacionado hacia la velocidad lectora inicial y el nivel de comprensión. Asimismo, esto tiene que ver con fichas quincenales, donde el cual nos van a indicar ciertos factores como lo son la entonación, el ritmo, la comprensión. Ahora bien, dentro de esta evaluación se realizarán ciertas grabaciones para que los alumnos escuchen su propio avance, y lo cual nos lleva a la evaluación final, que es los registros iniciales con los finales. Por lo tanto, todo este proyecto integrador nos lleva a que la enseñanza del lenguaje debe de comprender tanto las características que deben desarrollar los alumnos, así como abordar sus necesidades, tener en cuenta la diversidad que ellos presentan. También debemos de entender que nuestros proyectos, tanto del diagnóstico de campo o los métodos que utilicemos, sirven para fortalecer las capacidades críticas, comunicativas y que realiza el docente para poder desarrollar esta práctica de la didáctica. Ahora bien, como último punto, la labor docente no inicia solo en el aula, sino en la formación, en la cual debemos de incluir ciertas capacidades que nos deben de ayudar y apoyar a los estudiantes, para asimismo llegar a un pensamiento que conlleve hacia la palabra y que señale la inclusión. Esto ha sido todo por parte del proyecto integrador. Aquí señalamos la información de la contraportada, incluyendo las referencias de cada una de las unidades y un QR que permite la ampliación de los contenidos. Muchas gracias.